El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Miércoles 11 de agosto de 2021, muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y es un gusto que nos pueda estar acompañando y que se quede con nosotros acá en Noticiero El Salvador, en el espacio de la entrevista. Hoy vamos a estar conversando con dos funcionarios públicos. En la segunda parte vamos a estar hablando con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre cómo avanza el tema de la pandemia y por supuesto hay datos positivos que es importante que usted conozca y que vamos a destacar a lo largo de esta noche. Y en la primera parte de la entrevista vamos a estar hablando sobre la hacienda pública. Es por ello que nos acompaña el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le damos la cordial bienvenida, que por cierto yo le digo que está un poquito más delgado. Gracias, Armando. Muy buenas noches a todos los televidentes del espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador. Pues justamente vamos a hablar sobre temas de la hacienda pública y quizá pues también un poco del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda y como tú muy bien lo dices, si estamos más flacos probablemente sea también por el trabajo que nos toca realizar, pero que lo hacemos también con muchísima buena voluntad y de muy buena gana. Nos alegra realizar nuestro trabajo para que todos los salvadoreños también puedan gozar de los proyectos que está llevando el gobierno del presidente Bukele. Bueno, y de hecho, quisiéramos conversar antes de entrar de lleno con todo el trabajo que ustedes están realizando sobre este polémico tema, y es que ustedes como gobierno han pedido a los diputados de la nueva Asamblea Legislativa investigar el decreto 123 que suspendió la fiscalización, escuche bien, de unos 280 millones de dólares. Pero quiero mostrarles a través de la siguiente nota introductoria, porque otro caso de presunta corrupción que ha salido a la luz está relacionado al decreto 127, que fue aprobado con 44 votos, la mayoría del partido Arena. Este fue avalado y dejó sin efecto instantáneamente las auditorías tributarias del 2014 y 2015 sin tomar en consideración un requisito expresado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Más detalles y para conocer de qué estamos hablando en la siguiente nota. La iniciativa del decreto 127 fue presentada por el exdiputado Rodolfo Parker, pero también fue apoyada por otros parlamentarios, en su mayoría del partido Arena. Solo el dictamen favorable obtuvo las firmas de Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Guadalupe Vázquez y Mario Ponce. Ya en el Pleno Legislativo obtuvo 44 votos, de los cuales 29 fueron del tricolor, entre ellos Alberto Romero, Carlos Reyes, Patricia Valdivieso, Julio Fabián, Marta Batres y Donato Vaquerano, entre otros. En menos de 72 horas de haber sido emitido el dictamen, este fue aprobado, pese a que la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que supuestamente basaron la iniciativa expresaba claramente que los efectos debían mantenerse hasta finalizar el año para no afectar el equilibrio presupuestario, y ellos borraron automáticamente las investigaciones tributarias administrativas en curso del 2014 y 2015 desde el momento de su aprobación, septiembre de 2018, es decir, se dejaron sin fiscalizar unos 280 millones de dólares desde ese momento, faltando 3 meses para que culminara el año. Se sospecha que las motivaciones políticas de Rodolfo Parker y los demás diputados era favorecer a posibles financistas que necesitarían en su próxima campaña. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. A ver, la primera reacción, ministro, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta de este decreto 127 que suspende la fiscalización de unos 280 millones de dólares? Sí, Armando, de hecho, el decreto 127 que se emitió en los últimos días del mes de septiembre del año 2018, justamente cuando estaba iniciando la campaña presidencial del año 2019, que culminó con la victoria del presidente Bukele el 3 de febrero en las urnas democráticamente, en esos mismos días se emitió este decreto. En ese momento nosotros lo conversábamos, de hecho yo recuerdo haberlo conversado en su momento con el ahora presidente Bukele y en aquel momento también recuerdo que lo conversamos con Paul Steiner, que también era parte del equipo de la campaña del presidente, porque nos parecía la verdad una sinvergüenzada, porque no se había considerado por ninguna razón las
opiniones del Ministerio de Hacienda, se están modificando las auditorías que el Ministerio de Hacienda está realizando y no le consultaron. Cuando tú revisas la iniciativa de ley, solo el diputado Parker es el único que argumenta incluso de que Hacienda no tendrá la capacidad de terminar las auditorías antes de que llegue el 31 de diciembre, que es cuando la sentencia de la sala señalaba que los efectos del decreto 763 debían seguir vigentes. Entonces, si no le consultas a la entidad que está auditando, ¿cómo te atreves a señalar de que no va a terminar las auditorías si no le has preguntado? Entonces, no hay consultas al Ministerio de Hacienda por parte de la Comisión de Hacienda. Entonces, sacan el dictamen solo con la opinión del diputado Parker y con la iniciativa del diputado Parker. A mí hasta risa me dio cuando revisé la iniciativa y tenía solo la firma de él. Entonces, nosotros conocimos de este tema en el año, justamente en el año 2018, a finales del año 2018, cuando ya se había emitido, conversamos sobre esto. Luego, cuando llegamos al gobierno, nosotros no hemos tenido la correlación. Y hay que recordar que el decreto 127 es una ley de la República. Entonces, hoy por hoy, estamos en el cumplimiento obligatorio de esa ley de la República. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿O qué es lo que sigue? El Ministerio de Hacienda tendrá que presentar las iniciativas correspondientes para que se sigan los procesos, tanto en la Asamblea Legislativa como también en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hemos estado realizando algunas coordinaciones interinstitucionales, porque esto no solo le compete al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda será quien tendrá que ir a recuperar esos cerca de 280 millones, que pudieran ser muchísimo más, porque habían algunas auditorías que no habían llegado a la etapa de tasación todavía. Entonces, todavía no determinaba un impuesto, pero como se dejaron sin efecto, tuvo que el Ministerio de Hacienda dejarlas por resolución sin efecto todos los procesos de auditoría de acuerdo a lo que dice el decreto. Entonces, hay que seguir el proceso en Asamblea y vamos a seguir el proceso con la Sala de lo Constitucional respectivamente, porque fue a partir de una resolución de la Sala que se emite este decreto. Falsamente se toma de base los criterios jurídicos que había emitido la Sala de lo Constitucional de aquel momento y lo vacían en un decreto que a todas luces es ilegal. Entonces, se escudaron en esta resolución de la Sala de lo Constitucional para beneficiar, como muy bien lo decía la nota, probablemente beneficiar a algunos de sus financistas de la campaña. ¿Por qué? Porque nos llama la atención que justamente en el 27 de septiembre, si no me falla la memoria, el 27 de septiembre se emite el decreto, se publica el 1 de octubre y justamente ya había iniciado la campaña presidencial. Y hay que recordar que Arena, pues, en su momento necesitaba financistas porque muchos de sus financistas se fueron. Entonces, este tipo de especulaciones hacen que nosotros nos preocupemos de qué se ha estado haciendo. Un solo diputado promoviendo una iniciativa de ley que tiene que ver con la hacienda pública. Desequilibraron el presupuesto de ese año, Armando, porque las auditorías iban a arrojar resultados tributarios que luego se iban a convertir en pagos en la caja fiscal. Entonces, al no convertirse en pagos en la caja fiscal, dejaron desfinanciado el presupuesto del año 2018. Entonces, lo que ellos hicieron, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque al no tener 280 millones, al tener un hueco fiscal de 280 millones, hay muchos proyectos que se dejaron de ejecutar. Claro. No sabemos si con esos 280 millones se iban a reconstruir escuelas, pero como ellos emitieron el decreto, las escuelas no se pudieron reconstruir porque los fondos nunca llegaron a Hacienda, porque por un decreto legislativo ellos emitieron y dejaron sin efecto todo el trabajo que habían realizado los auditores. A mí me llama mucho la atención que a la hora que usted visitó la Asamblea Legislativa y estuvo con los diputados de esta nueva Asamblea, usted dijo, y quiero recabar esta frase que usted dijo, esa fue la mayor y la más descarada evasión fiscal que yo he visto en toda mi vida. Claro, yo he estado mucho tiempo en el sector privado también. He conocido cómo se comporta el empresariado nuestro y tenemos muchos empresarios honestos, de verdad. Armando, tenemos nuestro empresariado en su gran mayoría son personas sumamente honestas que cuidan de sus empleados, que también cuidan de sus clientes, que pagan sus tributos, que cumplen con sus obligaciones en el seguro social y del sistema previsional. Pero hay un pequeño grupo que siempre está tratando o que estuvo tratando en el pasado de mover hilos políticos para resultar beneficiados. Pues ese pequeño grupo
así como han habido resoluciones de la Sala de lo Constitucional anterior, si tú lo recuerdas, que blindaban a empresas para que Hacienda no los pudiera auditar durante los próximos 3 años, mientras que tenía un gran fardo de expedientes judiciales sin resolver, pero a esa empresa le resolvieron sumamente rápido para blindarlo durante los próximos 3 años, que también seguimos litigando ese caso. Pero ese mismo grupo de empresarios oscuros también han movido en el pasado los hilos de algunos funcionarios públicos, en este caso los diputados. Y tenemos la sospecha de que algo similar pasó y se legalizó una evasión fiscal que era evidente. ¿Por qué voy a dejar sin efecto los procesos si todavía me faltan 90 días? Si en 15 días determino que debías pagar 2 millones de impuestos, tenías que irlos a pagar antes de que te venciera el plazo de 90 días que la sala ya había ejecutado. Entonces, nos llama mucho la atención y nosotros vamos a empezar a revisar quiénes eran esas empresas que estaban ya a punto de terminarse las auditorías y que se declararon inconstitucionales, o se declararon ilegales, o se dejaron sin efecto todo el proceso administrativo. Vamos a ir a revisar porque, como lo dije en esa sesión de la Comisión de Hacienda, lo vuelvo a repetir este día. Es la más grande y descarada evasión fiscal que yo he contemplado, y es la más grande y descarada evasión fiscal de los últimos tiempos en este país. 280 millones, y no es que más de eso, fueron borrados a través de un decreto legislativo, sin ninguna base legal y aduciendo falsas causales legales de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay que ir a investigar qué motivo legal tuvo este diputado para promover eso, porque nadie más lo acompañó, fue él solito, y aún así tuvo los votos de Arena y también tuvo otros votos, con 44 se aprobó el decreto. De hecho, hay algunos diputados actuales de la Asamblea Legislativa que defienden toda esta ilegalidad y toda esta situación que usted nos está comentando, y yo quiero que ustedes vean en el siguiente audio lo que dice el diputado del Partido Arena, René Portillo Cuadra. Hasta donde yo recuerdo, ese decreto lo que hacía es que le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley. Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda. Tanto es así que en el artículo 1 de ese decreto establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios de esos 2 años. De tal manera que a quien habría que preguntarle sobre este tema es a quien fue ministro de Hacienda en esa época. Eso es lo que dice el diputado René Portillo Cuadra, defendiendo obviamente al exdiputado Parker. Sí, y nos llama la atención, Armando, de hecho yo lo señalé, me llama mucho la atención por qué el diputado Portillo Cuadra de Arena, que nada tiene que ver con el PDC, o por lo menos eso pareciera que no tiene nada que ver, ¿por qué sale a defender a quien verdaderamente presentó la iniciativa? Y verdaderamente está establecido en el decreto, tal vez producción nos hace el favor, pues yo incluso lo señalé en su red social. En una de mis redes sociales, en Twitter específicamente, señalé y subí el decreto 127 donde se muestra quién presentó la iniciativa de ley. Todos los decretos legislativos, cuando inician después de la parte de los considerandos, siempre hay una parte que dice, a iniciativa de el ministro de Hacienda o de lo que sea. En este caso, el decreto 127 dice explícitamente a iniciativa del diputado Rodolfo Parker y Rodolfo Antonio Parker Soto específicamente, que es el nombre completo de este exdiputado. Él fue el que incluyó la iniciativa y luego la Comisión de Hacienda lo votó. De hecho, ahí creo que lo estamos viendo en pantalla. Y dice, por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Rodolfo Antonio Parker Soto, ahí no dice el Ministerio de Hacienda, no dice el ministro de Hacienda. Porque si lo presentó el ministro de Hacienda, quiere decir que el presidente Sánchez Serén le dio iniciativa. Pero además, es importante esto, Armando, lo vota Arena en la Asamblea Legislativa. Pero el presidente Sánchez Serén lo mandó a publicar.
lo sancionó, no vetó el decreto. O sea, había un contubernio o hay un contubernio entre el presidente de la República de ese momento, que es el expresidente Sánchez Serén, que por cierto está prófugo de la justicia por el tema de sobresueldos, pero el expresidente Sánchez Serén dijo, estoy de acuerdo con que se legalice la evasión de estos 280 millones o casi 280 millones, borrando de un tajo todo el trabajo que haya hecho la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Entonces quiere decir que de una u otra forma el FMLN, aunque no votó en la Asamblea, pero sí estuvo de acuerdo a través de su presidente, porque lo mandó a publicar en el Diario Oficial y entró en vigencia. Si el presidente Sánchez Serén hubiera vetado ese proyecto, hubiera tenido que ir a la controversia constitucional. Entonces, vuelve otra vez y de verdad algunos nos dicen, ustedes solo señalando a la oposición paz, pero hombre, si es que si no señalamos a los verdaderos responsables de haber sumido a este país en el subdesarrollo, se van a volver a cometer los mismos delitos. Entonces, en este caso tenés al PDC de Rodolfo Parker metiendo la iniciativa, Arena votando en la Asamblea Legislativa y dando los votos para llegar a los 44 y obtener la mayoría simple necesaria para aprobar este decreto, y el expresidente Sánchez Serén, ahora prófugo, sancionando el decreto. Estamos hablando de un acuerdo orquestado. Otra vez un acuerdo orquestado entre Arena, Parker y el FMLN. Entonces no pueden negar porque las evidencias documentales están. Claro. Uno le dio la iniciativa, otro lo votó y otro lo fue a publicar al Diario Oficial. Por supuesto. Ministro, vamos a hacer la primera pausa de esta noche y al regresar ya se está hablando en la Asamblea Legislativa, en la nueva Asamblea, sobre todo del Partido Nuevas Ideas, de crear una comisión especial para investigar otro posible acto de corrupción, tanto en la Asamblea Legislativa, por supuesto, como en los gobiernos anteriores. Quédese con nosotros, ya venimos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, y a Caleb Navarro, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, a las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, y hablando sobre esta petición que ha hecho el ministro a los diputados de investigar el decreto 127 que suspende la fiscalización de unos 280 millones de dólares y donde obviamente también fue una iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker y por supuesto, nos decía el ministro, una iniciativa orquestada también por el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el Partido Arena y también el FMLN. De hecho, antes de irnos a la pausa, ministro, yo le decía que los diputados estudiarán esta posibilidad de crear esta comisión especial que investigue la evasión de impuestos acá en el país. Consideran que los más de 200 millones de dólares que Hacienda dejó de percibir luego de la aprobación precisamente de este decreto del 127, se pudieron ejecutar muchas obras a favor de los salvadoreños. Vea lo que dicen los diputados.
$280 millones pudieron ingresar al fisco durante los años 2014 y 2015, pero al aprobarse el polémico decreto 127, en el que se ordenaba suspender los procesos tributarios correspondientes a esos años, se blindó a algunos empresarios, según el jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara. Es decir, no se pagó ni el IVA, no se pagó ni la renta, ni se pagaron los impuestos de aduana de esos $280 millones a los que blindaron a algunos malos empresarios. La propuesta fue iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker y respaldada por varias fracciones, que a juicio de algunos diputados se trataba de un sistema de protección. A mí siempre me causó alguna duda. Votaron efectivamente, según el registro, 44 diputados, una votación muy ajustada. Este decreto 127 es un buen ejemplo de cómo funcionaban las asambleas anteriores, que era una asamblea corporativizada, una asamblea que era franquicia de estos corruptores y que tenían diputados corporativos que hacían leyes sastres. La propuesta de crear una comisión especial que investigue la evasión de impuestos continúa sobre la mesa y será discutida con el presidente de la Asamblea, una vez el ministro de Hacienda presente alguna iniciativa en torno al tema. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Ministro, ya se habla de crear una comisión especial para investigar esto. Sí, de hecho, el lunes que estábamos en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, yo llegué a rendir el informe del ministerio, el informe de labores del Ministerio de Hacienda, que básicamente era de junio 2020 hasta mayo de este año. Cubre buena parte de lo que es mi gestión como ministro. Yo fui juramentado en julio del año pasado y de hecho fue, digamos, casual que surgiera, porque en una de las conversaciones interviene el diputado Cristian Guevara y me dice: ministro, cualquier cosa que podamos hacer por usted para continuar apuntalando la agenda antievasión, solo díganos, si necesita fondo. Y le digo: permítame, le digo, déjeme interrumpir lo que me acabo de acordar, que hay algo que ustedes pueden hacer por mí. Y es investigar qué motivó la emisión del decreto 127 de octubre del año 2018. Entonces, y empezamos a recordar un poco de eso y quedó ahí en el tintero. A partir de eso, empezamos con el equipo del Ministerio de Hacienda a revisar las sentencias de la sala, cómo se había emitido el decreto, qué diputados habían votado, quiénes habían votado también en la comisión. Y por último, pues llegamos a quien había presentado la iniciativa de ley. Y nos sorprendió mucho que tenía solo la muy firmita del diputado Rodolfo Parker. Hay que preguntarle a él por qué presentó él solo, sin el acompañamiento de ningún diputado, esa iniciativa. ¿Por qué no le preguntó a Hacienda si iban a poder terminar las auditorías o no? Sino que se atrogó la facultad constitucional del Ministerio de Hacienda y desequilibró el presupuesto del año 2018. Muchas escuelas, como bien lo decían el diputado Guevara, se pudieron haber construido con esos fondos. Muchos hospitales se pudieron haber reconstruido. Claro. Y ahora también tendremos que preguntarle al secretario jurídico de la presidencia de ese momento y también al expresidente, que ahora está prófugo en Nicaragua y se acaba de nacionalizar. No sé cómo se va a hacer el proceso, pero hay que ver cómo se inicia una investigación. Así que nosotros ya hemos tenido algunas llamadas interinstitucionales para empezar a coordinar el tema. Estamos dilucidando cuál va a ser el camino legal a seguir. Hemos hablado con la Asamblea Legislativa, con el diputado Ernesto Castro. Tuvimos una primera llamada para más o menos empezar a abordar el tema y empezar a ver qué pueden hacer ellos por su lado. También hemos hablado con el fiscal general de la República para ver qué podemos hacer y vamos a presentar los recursos que sean necesarios. Hay que recordar que el fiscal general de la República tiene una estrecha relación con el Ministerio de Hacienda porque es el defensor de los intereses del Estado. Claro. Entonces él es el representante de los intereses del Estado y en todos los juicios, en el caso del Ministerio de Hacienda, él es el que nos defiende a nosotros. Es básicamente como que fuera el abogado del Ministerio de Hacienda en temas judiciales. Entonces tendremos que buscar el camino legal y en los próximos días estaríamos presentando la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, lo cual podría dar pie a una comisión que investigue. ¿Por qué una comisión que investigue y no ir directamente
porque necesitamos revisar los procedimientos dentro de la asamblea, cómo fueron paso a paso y qué motivó al diputado Parker, qué lo llevó a tomar esa decisión de escribir una iniciativa, quién se la estaba pidiendo, quién estaba detrás, porque de repente nosotros llevamos iniciativas, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, y te digo, a veces son de cosas que el mismo pueblo pide, y te puedo justificar. Mire, yo cuando presenté una iniciativa, hubo este sector de la sociedad que me llevó una solicitud, y a partir de la solicitud que él me llevó, yo formulé una iniciativa de ley que se la mandé al presidente de la República, y él me dijo estoy de acuerdo, y se llevó a la asamblea. Así es, o sea, no es que los procesos salgan fuera de legislativos, la manga. es que se te ocurrió a ti. No, algo te motiva siempre a tomar la decisión. Hay que ver qué él motivó al diputado Parker para presentar la iniciativa. Ministro, tengo pocos minutos porque casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle también sobre este cuestionamiento a la Corte de Cuentas de la República por la falta de auditoría a las alcaldías que recibieron $200 millones, recuerdo yo, para atender la pandemia por el COVID-19, y que obviamente estos exalcaldes dejaron la comuna sin rendir cuentas tanto al pueblo salvadoreño sobre este uso de fondos como a la Corte de Cuentas. Sí, yo ya he anunciado que vamos a presentar una iniciativa, lo hemos hablado con el presidente de la República, me ha dicho que en un primer momento está de acuerdo, estamos finiquetando algunos procesos de la iniciativa de ley nada más, pero me dijo que estaba de acuerdo porque había que recuperar los fondos que le pertenecen a los salvadoreños. Si hay fondos que se hayan ejecutado de mala manera, nosotros vamos a ir a investigarlo. ¿Y por qué no lo vamos a poder hacer? Si el ministro de Hacienda es el garante de que los fondos se ejecuten. Muchas veces no me pasan reclamando la oposición que tengo que garantizar que se usen bien los recursos. Claro, nosotros emitimos circulares para las instituciones del Ejecutivo. Claro. Ahora bien, que la Corte de Cuentas tiene sus competencias, si es que nadie le está quitando las competencias de la Corte de Cuentas. Lo que establece el artículo 195 de la Constitución es una facultad exclusiva de la Corte de Cuentas, pero nosotros no vamos a ir a hacer un juicio de cuentas porque no tenemos las facultades. Claro. Pero sí podemos hacer procesos de revisión, porque además hay que recordar, Armando, que el artículo 2 de la ley orgánica de administración financiera del Estado, o ley AFI, establece que las alcaldías están sujetas al sistema de contabilidad gubernamental que establezca el Ministerio de Hacienda. Básicamente, el capítulo 5 de la ley AFI les aplica a las alcaldías, y dentro de las facultades que tenemos es de dar seguimiento contable. Claro, vamos a presentar también una iniciativa para poder ampliar un poco y presentar los insumos tanto a la Fiscalía General de la República y a la misma Corte de Cuentas para que determine si hay una responsabilidad patrimonial, y si hay un proceso penal será la Fiscalía General de la República quien lo determine. Si nosotros dentro de nuestras auditorías encontramos que hay gastos que se realizaron y los bienes o servicios no se recibieron, ese es un claro indicio del delito de corrupción o malversación de fondos. Entonces yo tengo la obligación de irlo a denunciar a la Fiscalía General de la República. Y eso vamos a hacer. Y vamos a tratar de recuperar los fondos. Y quien haya invertido bien los recursos, yo no entiendo por qué se tiene por qué preocuparse. Diputados de Nuevas Ideas temen que la Corte de Cuentas haya entregado finiquitos express a estos exalcaldes que recibieron los $200 millones. No sería la primera vez. De hecho, el expresidente Hernán Contreras, si tú lo recuerdas, claro, está siendo procesado o fue procesado, no recuerdo en este momento si fue ya condenado. Si no veamos finiquitos para Mauricio Funes, claro, para Sánchez Serén, claro, para Tony Saca, y allá está el hombre condenado por corrupción, pero él tenía su finiquito en la mano. Entonces, el hecho de que una institución cuyos magistrados son electos por la Asamblea y que en el pasado se han prestado mucho a este tipo de juegos, la verdad no nos debe de sorprender. Entonces, ¿cuál es el problema de que otra entidad del Estado vaya y realice una revisión? Y si nosotros mentimos en una revisión, Armando, también estamos sujetos a que ellos interpongan su propia denuncia por falsedad material en los procesos o por tergiversar los procesos que estamos realizando, y también somos también sujetos a alguna pena de la justicia, años de cárcel por malversarlos o por distorsionar los procesos de auditoría o mentir. Nosotros no podemos mentir porque también somos sujetos. Así que tendrán las garantías absolutas que brinda la ley, y aquellos alcaldes que hayan invertido bien los fondos, nosotros mismos vamos a decir
se invirtieron bien, pero hay que recordar algo, Armando. Los casi 200 millones que se le entregaron a la alcaldía no lo van a pagar las alcaldías, lo va a pagar el Fondo General de la Nación, porque ellos no son los que firmaron el crédito. Claro. Entonces la cuota le toca pagarlo al Ministerio de Hacienda. Y como tal, si tú vas a pagar un dinero, ¿y por qué no vas a ir a poder a supervisarlo? Claro. Antes de despedirlo, ministro, mañana jueves de evasores. Mañana a las 9 de la mañana vamos a presentar nuevos avisos ante la Fiscalía General de la República, tanto del plan antievasión como del plan anticontrabando. Así que le hacemos el llamado a toda la población para que esté pendiente. Es importante también que nos informemos de estos temas porque es en la forma en la que captamos recursos para poder realizar los proyectos que ustedes ven que llegan hasta sus comunidades, o es la seguridad que estamos brindando, el sistema hospitalario. Todo esto sale de ese trabajo. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro. Yo sé que también su agenda es sumamente apretada y desde ya le agradecemos. A ti, Armando, y muchas gracias por la invitación y espero poder acompañarlos pronto nuevamente en tu programa. Y lástima que siempre es para hablar de Hacienda es una hora completa. No, igual claro. Siempre nos quedamos cortos, pero bueno. Gracias, será ministro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ministro, Buenas por noches. su tiempo. Buenas noches.